Y entonces abrimos de nuevo nuestras Biblias en la parte del Evangelio de Mateo, capítulo 6. El Evangelio de Mateo, capítulo 6. Y esta mañana entonces hemos leído juntos dos partes de esta parte, de este capítulo, capítulo 6, versículos 5 a 15 y el versículo 25 a 34. Y entonces en la primera parte encontramos la oración que llamamos el Padre Nuestro. Cada 15 lo leemos aquí en la congregación. El Padre Nuestro. Y esta mañana quiero con ustedes estudiar una pequeña frase de esta oración tan importante y tan hermosa que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Y esa frase encontramos en el versículo 11, Mateo 6, versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y entonces eso también es el tema para la prédica esta mañana. El pan nuestro. Hermanos, la oración que leemos en esta parte de Mateo 6, el Padre Nuestro, es una oración muy importante para nuestra vida espiritual. Por esa razón, Dios o Cristo nos ha enseñado de esa forma a orar. ¿Para qué? Para que nosotros lo vamos a repetir cada día o varias veces al día para recibir así una bendición especial. No, para eso no es. Es dado como ejemplo para nuestras oraciones. Sí, los discípulos lo preguntaron. Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista también enseñó a sus discípulos. Y entonces de eso ya podemos sacar una lección importante, es que Jesús mismo nos quiere enseñar cómo orar y debe enseñarnos cómo orar. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, cuando nosotros oramos, oramos a nuestra manera. ¿Qué significa eso? Que muchas veces solo estamos preguntando, pidiendo las cosas que son importantes para nosotros. ¿Verdad? Y entonces Jesús nos enseñó esa oración perfecta con el propósito de enseñarnos cuáles cosas deben ser lo más importantes en nuestras oraciones. Y mira lo que dice el Padre Nuestro, ¿no? El Padre Nuestro no dice, Padre Nuestro, ayúdanos en este día con tal y tal cosa. No lo dice. El Padre Nuestro, ¿con qué empieza? ¿Con qué empieza? ¿O con quién empieza? Con glorificar a Dios. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Y mis cosas no son tan importantes. No, venga tu reino. Y mi voluntad no es tan importante. Hágase tu voluntad. ¿Sí? Y entonces el inicio de esta oración nos enseña humildad bajo la grandeza y majestad de Dios. Todas nuestras cosas son sujetadas a su voluntad, a su gloria, a su grandeza, a su reino. ¿Sí? Y entonces, por eso es importante saber eso, ¿no? Que Jesús nos enseña a hablar así. Y después de esto, vienen nuestras necesidades. El pan nuestro, el perdón de nuestros pecados, no meternos en tentación. ¿Sí? Y después de esto, Jesús sigue de nuevo a alabar y glorificar a Dios. ¿Sí? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, entonces, esta mañana nos enfocamos en la parte que dice, el pan
nuestro de cada día, dánoslo hoy. La primera petición que oramos por nuestras necesidades en el Padre Nuestro. Hay algo interesante, ¿no? Que en el Padre Nuestro primero vienen las necesidades terrenales y después vienen las necesidades espirituales. ¿Sí lo ha visto? Porque primero Dios habla sobre nuestro pan diario y después habla del perdón de nuestros pecados y de resistir la tentación. Algo interesante, ¿no? Y entonces habla sobre nuestras necesidades terrenales. Y eso es una bendición, hermanos. Eso es una bendición, como vamos a ver. Porque nosotros, lo más importante en nuestra vida es, ¿qué es el propósito de nuestra vida, hermanos? Glorificar a Dios cada momento. Para eso somos hechos, ¿sí? Y las necesidades en nuestra vida, hermanos, originalmente, cuando Dios nos creó como hombres, no estaban. Imagínense, la humanidad no tenía ninguna necesidad cuando Dios lo creó. No había. Las necesidades en nuestras vidas son consecuencia ¿de qué? El pecado. Las necesidades en nuestras vidas son consecuencia del pecado. Cuando el pecado entró en el mundo, entró la necesidad. Consecuencia, ¿sí? Entonces, hermanos, Jesús en su gran misericordia nos enseñó a orar también por nuestras cosas terrenales, nuestras necesidades terrenales. Pero vamos a estudiar bien lo que Jesús quiere decir en esa parte. ¿Sí? Porque a un lado dice que tenemos que orar, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero también hemos leído en la otra parte, ¿sí? En el versículo 25 a 34, Jesús varias veces dice, no hay que preocuparse por las cosas terrenales. Ni por la comida, ni por la bebida, ni por la vestida. No hay que preocuparse por eso. Eso hacen los gentiles, que no tienen un Dios que lo cuida. ¿Sí? Eso dice. Entonces vamos a ver lo que quiere decir Jesús con esta parte. ¿Sí? La necesidad humana. Podemos escuchar en esa petición. La necesidad humana. Todos nosotros, hermanos, sabemos que hay mucha necesidad en el mundo, ¿verdad? Cada día mueren muchas personas de hambre. Nosotros, gracias a Dios, y creo que no podemos sobrevalorar esa bendición, vivimos en un país en que crece todo muy fácil. Ponemos un plátano verde en la tierra, comida. Eso es algo muy excepcional en el mundo, hermanos. No tienen ni idea. En muchas partes de África, tanto esfuerzo tiene que hacer la gente para que crezca un poquito de comida. Y entonces, eso es una bendición muy grande, pero hay muchas necesidades. Hay mucho hambre en la tierra, hermanos. Y a veces hay personas que piensan que eso es consecuencia de que no hay suficiente comida, pero eso no es el problema. Los científicos dicen que en el mundo entero hay 5 veces más comida disponible para comer que gente. ¿Sí me entienden? Entonces podemos dar 5 veces comida a todos los seres humanos que viven en la tierra. 5 veces. El problema es que no es compartido bien. Por el pecado, por supuesto. En unas partes del mundo botan la comida porque no le gusta. Y en otras partes están muriendo niños pequeños de hambre porque no hay. No es culpa de Dios, hermanos. Dios nos da suficiente comida en todo el mundo para comer, pero no lo compartimos. ¿Sí? Y entonces, eso es la situación. Hay muchas necesidades. En muchas casas, hermanos, suena la pregunta día a día: ¿con qué vamos a llenar nuestro
estómago. Eso es la situación. Eso es una responsabilidad nuestra también, hermanos, como vamos a ver más adelante. Y entonces, como he dicho, hermanos, esa pregunta, ¿con qué vamos a llenar nuestro estómago? No es una pregunta que es consecuencia de lo que Dios hizo. Porque Dios creó el mundo. Imagínense, hermanos, con un paraíso en que fue posible comer todo el tiempo. Con muchos árboles de diferentes frutas. No había necesidad. Dios creó el mundo tan bueno que la humanidad en su principio no tenía ninguna necesidad. Por dejar a Dios entró la necesidad. Porque nosotros dejamos a Dios. Porque nosotros decidimos de vivir sin Dios, sin su presencia, sin sus bendiciones, libres de su voluntad. Eso fue la culpa de Adán y Eva. Y eso es la culpa que todos que no viven con Dios repiten todos los días. Vivir sin Dios. Vivir como nosotros queremos vivir. Y entonces, cuando la humanidad en Génesis 2 y 3 dejaron de Dios, ¿qué pasó? Ahí entró una maldición en la creación. Y esa maldición viene de Dios mismo. En Génesis 3, versículo 19, lo puede leer. Buscamos eso un rato. Génesis 3, versículo 19. Todos lo conocemos. Pero igual, es interesante ver esto para ver también la petición de Jesús. ¿Qué dice? Génesis 3, versículo 19. Ahí dice Dios: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. También habla del pan, ¿sí? Entonces dice: con el sudor de su rostro comerás el pan, como Cristo dice en la petición: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sí? Y entonces, eso es algo hermoso, ¿no? Que Dios, con esa maldición, castigó a la humanidad por su desobediencia, y en Cristo nos dio esa petición de pedir por nuestro pan. Pedirlo. Entonces Dios, después de ese grave pecado de la humanidad, no dijo: ya, comer ya es su problema. No me pida las cosas porque no me quiere. Lo contrario pasó. Lo contrario encontramos en esta petición. Jesucristo nos invita a pedir al Padre Celestial por nuestro pan, para que Él nos da lo que necesitamos. Dios quiere que esperamos también la comida más sencilla de Él. Oren así, dice Jesucristo. Oren así. Entonces, no solo es una invitación para pedir nuestro sustento para la vida diaria, no es una recomendación, es ordenado para los cristianos para orar por nuestras necesidades terrenales. Es ordenado por Cristo mismo. Dios quiere cuidarnos porque Él, cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, Dios el Padre quiere ser nuestro Padre y quiere cuidarnos también en las cosas más sencillas de nuestras vidas. Dios nos creó con un alma y un espíritu, pero también con un cuerpo. Y cuando Dios entra en nuestra vida, y si Dios quiere cuidarnos, no solo quiere cuidar a nuestro espíritu, no solo a nuestro alma, sino también a nuestro cuerpo. Eso dice esa invitación.
Eso dice esa petición del Padre nuestro, ¿sí? Y entonces, eso es algo muy hermoso. Él sabe de las necesidades que tenemos nosotros. Eso hemos leído, ¿no? En la otra parte. No es necesario usar muchas palabras. Cuando abrimos nuestra boca, Dios lo sabe ya. Dios conoce nuestras necesidades. Pero igual Él quiere que nosotros pedimos su ayuda en todas las cosas que hacemos y todas las cosas terrenales que necesitamos, ¿sí? Y lo que es también hermoso, hermanos, es que leemos que Jesús, cuando Él estaba andando en la tierra, también sufrió estas necesidades. En el inicio del Evangelio de Juan, leemos que Jesús tenía sed. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 2, dice que Él tuvo hambre. Necesidades terrenales. Y entonces, eso es hermoso, ¿no? Y entonces, ¿por qué es que la petición en el Padre Nuestro sobre el pan diario viene antes de las cosas espirituales? Eso es algo lógico, si pensamos bien. Hermanos, con un estómago vacío, por mucha necesidad, es difícil escuchar la palabra de Dios. O con otras palabras, si usted tiene muchas preocupaciones en su vida diaria, muchas preocupaciones, puede ser que usted en este momento está en la iglesia aquí, pero que su mente está en otro lado, solucionando sus problemas. ¿Sí reconoce eso? Por eso dice Cristo, pida por las cosas terrenales. A mí. No es nuestra preocupación, no es nuestro deber. Como he dicho la semana pasada. ¿Sí? Eso es responsabilidad de nuestro Padre Celestial. Él quiere cuidarnos en todas las cosas. Entonces, hermanos, deja las preocupaciones en las manos de Dios. Yo lo reconozco porque justo en el tiempo en que Dios me llamó para ir a misiones a Ecuador, hace 7 años, 8 años, sí, más o menos 8 años. Yo tuve una empresa y tuve que dejar esa empresa y eso causó muchos problemas. Y entonces, aunque Dios me estaba llamando y aunque sentí muy cerca la presencia de Dios, muchas veces mi mente estaba ocupada en muchas preocupaciones. Justo en ese momento, cuando estuve preparándome para ir por misiones, a veces estaba en la iglesia escuchando la prédica, pero que mi mente estaba en otro lado. ¿Qué es eso? Falta de confianza en nuestro Padre Celestial, que se encarga con todas las cosas. Entonces yo también puedo decir de mi propia experiencia que, hermanos, nosotros podemos preocuparnos mucho, pero eso no nos ayuda. No nos ayuda en ninguna forma. Y es mi experiencia que cuando lo entregamos a Dios, y realmente lo entregamos a Dios, y decimos, Dios, estas son mis preocupaciones, lo entrego a ti, ayúdame, Señor. Soluciona tú las cosas de mi vida. Si hacemos eso, es mi experiencia, hermanos, que Dios lo hace. Dios lo hace. Es su fiel promesa. Entonces, podemos pedir por las cosas terrenales, las necesidades terrenales. ¿Sí? Porque Dios no quiere que nuestras preocupaciones terrenales impidan que recibamos bendiciones espirituales. Que muchas veces es así. Entonces sí podemos pedir por las cosas terrenales. Sí, Dios quiere ayudarnos en las preocupaciones terrenales. ¿Sí? Hay algo más en ese sentido. A veces hay problemas en nuestra vida, problemas económicos, por ejemplo, que son a veces consecuencia de nuestras decisiones malas.
¿Sí? Por codiciar, por desear cosas. Pedimos créditos y estamos aquí luchando para sobrevivir. ¿Sí? Eso es pecado, hermanos. ¿Sí lo saben? Eso es pecado. El 10º mandamiento lo dice claramente. Codiciar es pecado. ¿Sí? Y a veces eso causa que nos metemos en problemas. Por nuestra culpa, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer en esas situaciones? También puede ir a Dios con sus preocupaciones, pero confiesa primero su pecado, hermanos. Confiesa su pecado en ese sentido. Y no hay que repetirlo, ¿sí? Y entonces de esa forma Dios obra. Dios sí quiere ayudarnos, pero primero confesar. Confesar, ser honesto, ¿sí? Y decir, Dios, yo tenía ese deseo malo en mi corazón de tener tal cosa. Y ahora soy esclavo de ese crédito. Perdóname, Señor. Ya no voy a hacerlo otra vez. Y ayúdame, Señor, en esos problemas. Y entonces, las cosas terrenales son importantes para Dios, en cierto sentido. Pero también hay que saber que en el Padre Nuestro solo encontramos una sola petición que habla de esas cosas. Solo una petición. Y entonces eso también dice mucho que son importantes, pero para cuidar a nosotros, como somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Entonces el cuerpo no tiene que ser un impedimento para el alma y el espíritu para enfocarse en Dios. Eso es la razón. Pero leemos bien esa petición, hermanos. Leemos bien. Leemos bien. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué quiere decir eso? Sabemos hoy en día que muchos pastores dicen, Dios tiene preparado muchas riquezas para ti. Solo hay que estar en la fe para obtenerlos. Eso no dice mi Biblia. No lo encuentro en mi Biblia. Lo que encuentro en mi Biblia es esto. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso encuentro en mi Biblia. La Biblia habla claramente que las riquezas muchas veces son un impedimento para poder entrar en el reino de Dios. Y los que desean ser ricos son personas fáciles para Satanás, para dejarlos caer. Eso dice la palabra de Dios. Si queremos ser ricos, muchas veces nos hacemos esclavos del dinero. ¿Y qué dice Cristo en su palabra, o Pablo? No hay que ser esclavo de nadie. Porque somos esclavos de Cristo. Nuestra vida no es nuestra, es de Cristo. Y entonces no tenemos que servir a otros dioses. No tenemos que hacernos esclavos del dinero. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pide Cristo en esa parte? ¿Qué dice esa petición? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué dice esto? ¿Qué significa eso? ¿Significa eso que tenemos que pedir muchas cosas? ¿Que necesitamos en nuestra opinión? Bueno, para entender lo que Cristo está diciendo en esa parte, hay que saber que el pan era el alimento básico para los judíos. El alimento básico. Lo más básico que había. ¿Sí? Entonces lo podemos comparar en nuestra cultura con una porción diaria de arroz. Una porción diaria de arroz. Podemos orar así también. El arroz nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sí? Está riendo, pero eso está preguntando Jesús. ¿Sí? Una petición muy humilde, ¿cierto? Mira lo que pide, arroz, una comida simple.
No pida arroz con huevito, no pida arroz con pollo, ¿sí? El arroz nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mira esa palabra, ¿no? ¿Qué dice? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sí? Jesús lo repite, ¿no? No dice, el arroz de esta semana, dánoslo hoy. El arroz de este mes, dánoslo hoy. No lo dice. Pedimos hoy para hoy. Eso es lo que Dios quiere que hacemos. Y entonces eso significa que todas las preocupaciones terrenales que nosotros tenemos, que hablan de mañana y adelante, no tiene sentido. ¿Quién dice que va a ser un mañana? Jesucristo está cerca, hermanos. No se angustien por el mañana, dice Cristo, en la parte que hemos leído. No se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene sus propios problemas. Cada día tiene sus propias cosas para la oración. Entonces, ¿qué pedimos? Pedimos una porción simple, suficiente para este día. Nada más. ¿Qué quiere decir eso en la vida diaria? Dios, dame suficiente trabajo para vivir hoy. Suficiente dinero para pagar las cuentas de hoy. Suficiente comida para no tener hambre hoy. Suficiente para enviar a nuestros hijos a la escuela hoy. Eso nos enseña Jesús en esta petición. No es ninguna razón para pedir riquezas, para pedir abundancia, no. Dios nos enseña a tener una actitud sencilla, humilde ante de Él para pedir las cosas. ¿Significa eso que Dios solo nos da lo que pedimos? ¿Significa eso que Dios solo nos da una porción de arroz y nada más? Todos nosotros sabemos, hermanos, que Dios muchas veces nos da mucho más, ¿sí? Entonces solo es por la gloria y la gracia de Él, porque no hay méritos de parte de nosotros para recibir algo, hermanos. Por el pecado somos dignos para recibir nada, porque todo viene de Dios. Los científicos pueden hacer muchas cosas, pero comida no lo pueden hacer. Tiene que venir la propia creación de Dios. La creación de Dios. Todo que viene a nuestro plato para comer es creado por Dios. Imagínense, hermanos. Agradecemos a Dios entonces antes de comer, porque todo es bendición y solo hemos pedido por una porción de arroz. Y entonces el pan mío de cada día, dámosle hoy. ¿Dice eso la palabra? El pan mío de cada día, dámele hoy. No lo dice, ¿verdad? ¿Qué dice? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué significa eso? Incluimos también a nuestros prójimos hermanos que tienen mucha necesidad. ¿Y qué es la forma común en que Dios cuida a los pobres, que cuida a los necesitados? Usa a sus siervos para hacerlo. Somos llamados, hermanos, para cuidar a nuestros prójimos. Es una petición para nosotros, no para mí. ¿Sí? Lecciones grandes, ¿no? En esa petición. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué es necesario solo recibir por un día? ¿Por qué es necesario solo recibir por un día? Hermanos, hay una historia, ya lo usé una vez, no creo que aquí no, pero es una historia bonita, un ejemplo hermoso. Había un caballero que cuidaba a una viuda. Y ese caballero tenía un poco de cosas, ¿no? Y cada día tenía que viajar un rato para llegar a la puerta de esa señora para entregar la comida.
Y un día esa señora dice, caballero, ¿no sería mejor para usted para entregarme para una semana completa? La comida es más fácil para ti, no tiene que viajar, cuesta mucho tiempo. Y el caballero dice, no señora, porque a mí me gusta verte todos los días. ¿Sí entiende el ejemplo? El Padre nuestro, ¿qué quiere? Quiere vernos no solo cuando tenemos problemas, quiere vernos una vez a la semana. Él quiere vernos en oración todos los días, hermanos. Porque Él nos ama. Él nos ama. ¿Sí? Y entonces pedimos todos los días así, hermanos, las cosas. ¿Sí? Y sobre todo, con eso terminamos. Pensamos en Él que dice de sí mismo, yo soy el pan de vida. También cuando oramos en eso, tenemos que pensar en eso. Yo soy el pan de vida. Cada vez tenemos que comer de nuevo. Pero si Cristo nos llena, hermanos, con su salvación y presencia, cuando Él está en nosotros, significa que estamos llenos, que recibimos la vida eterna, la salvación de nuestra alma. Y por eso dice Cristo, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Hermoso, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos esa petición para pedir las cosas necesarias para poder vivir, sobrevivir. Pero Cristo nos enseña claramente en la parte que hemos leído, Mateo 6, la última parte, cuando Cristo dice, no hay que preocuparse por lo que va a tomar, no hay que preocuparse por lo que va a beber, por lo que va a comer, por lo que va a poner en la mañana como vestido. Mirad las aves del cielo, ellos no siembran. Mira las flores, que son más hermosas que Salomón en toda su gloria. Mis hijos no son más. Entonces por eso dice Cristo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Confiemos, hermanos, en el Señor para nuestra vida diaria y no tengamos esas preocupaciones, que también es una consecuencia de nuestra incredulidad, falta de confianza en Dios, hermanos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén y amén.